se almacenan los distintos atributos. Más nada. Si nos vamos a profesor, al DTO de profesor, fíjense que es lo mismo. Él tiene, bueno, profesor atributo 1, profesor atributo 2, nombre, fecha de nacimiento, no sé, lo que ustedes quieran, en verdad. Y luego tiene una referencia a departamento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, porque el profesor, como ustedes ven aquí, tiene un departamento, así que tiene una referencia al departamento. Empiezan a entender por qué es importante, cuando dimos la clase de diagramas de clase, y tenemos relaciones, uno a muchos, muchos a muchos, uno a uno, etc., comprender cómo se lleva eso al código. Si no comprendemos eso, no podemos trabajar con este tipo de modelos o de frameworks o de lo que sea. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es un framework académico que hemos desarrollado en los distintos semestres que hemos estado haciendo. Posiblemente hay muchas cosas que pulir, pero bueno, hay otras prioridades en la mayor parte de las veces. ¿Okay? Y esta es una implementación concreta de ese Data Transfer Object, en este caso para MySQL. Fíjense que en las transparencias que vimos, lo único que se customiza aquí en este patrón, o sea que es distinto para cada manejador de base de datos, es el DAO. ¿Sí? Nosotros estamos tratando de hacer algunas cosas como cargar las referencias y las relaciones automáticamente, así que la vía que hemos encontrado hasta ahora es customizar también el Data Transfer Object. O sea, tenemos una implementación de esto para MySQL, una implementación para Postgres, una implementación para... etc. No me gusta la idea, pero es la forma en que hemos resuelto el asunto. Entonces, bueno, uno implementa aquí. Fíjense que en la mayoría de los casos los atributos es return prof att, o sea, setters y getters comunes y corrientes. ¿Okay? Y en el caso de la relación, sí hay algunas cosas complejas, ¿okay? Pero en general son repetitivas para todos los tipos de relación. Y lo mismo aplica para la implementación aquí del DTO del departamento. ¿Okay? En getters y setters, y en la relación sí es un poquito compleja. Bueno, el asunto es que yo puedo venir aquí, a ver, y fíjense cómo se usa ahora esto, ¿no? Yo obtengo una conexión con la base de datos. ¿Con qué base de datos? Bueno, hay un archivito de configuración por aquí que me dice con qué base de datos me voy a conectar. Vale. Recuerden, esto es una visión general, vamos a entrar en detalles luego cuando conversemos, cuando tengamos que hacerlo, ¿no? Fíjense lo que hago luego. Aquí estoy obteniendo una implementación particular del DAO. O sea, eso es lo que les decía aquí hace un rato. Si se fijan, aquí estoy utilizando el DAO de MySQL. Y estoy atado al DAO de MySQL. Si quiero cambiar a Postgres, tengo que venir y cambiar aquí a Postgres en el código. El siguiente ejemplo muestra cómo se hace eso transparentemente. Inicializo el DAO. Fíjense que el DAO tiene una función createTable que me permite crear las tablas. ¿Vale? Aquí estoy creando 10 objetos de tipo departamento. Y bueno, finalmente cierro. Lo genérico que les decía es esto. Fíjense que es lo mismo que antes. Creo la conexión. ¿Okay? Y aquí estoy obteniendo un factory DAO. El factory DAO no es más que este objeto que me construye DAO a voluntad. El factory DAO es Jonathan, en el ejemplo que dimos hace un rato. ¿Recuerdan? Y cuando yo quiero construir un DAO de departamento, ahora en lugar de hacerle new departamento DAO y MPL, y este es el de MySQL en particular, le digo al factory, epa, mira, perdón, aquí, factory, devuélveme el DAO para departamento. Y el factory me devolverá el de MySQL, el de Postgres, depende de lo que esté configurado. ¿Ok? O sea, no me estoy atando el código en ninguna implementación particular.
Y lo mismo ocurre aquí abajo, ¿ok? O sea, aquí abajo estoy, bueno, creando la tabla, y aquí el DTO, en lugar de hacerle new, como le hacía de este lado, que estoy haciéndole new al particular de MySQL, si se fijan, DAO example MySQL, depth, DTO y MPL, aquí estoy pidiéndole al factory que me devuelva el DTO correspondiente a departamento DTO. Le estoy diciendo a Jonathan, Jonathan, necesito un DTO nuevo. Y Jonathan dice, ok, estamos usando MySQL, toma esto. Y yo nunca me enteré que estábamos usando MySQL. O sea, de hecho aquí en los imports, si se fijan, nada dice MySQL. ¿Bien? De nuevo, sé que es difícil de digerir de esta forma. Vamos a hacer un taller particular de esto. Van a tener tiempo de digerirlo. Lo van a hacer, así que lo van a digerir, no se preocupen. ¿Bien? Pero la visión general es lo que me interesa. Entonces, yo no sé si alguien tiene alguna duda sobre la visión general o alguna pregunta particular. Pues yo tengo una pregunta, pero no respecto a eso, sino ahí te está lanzando una excepción, ¿cierto? Sí, lo que ocurre es que... No, lo que sucede es esto, fíjense. Aquí comienza un try, y así aprovechamos que hablamos un poco de excepciones, y aquí cierra un catch. ¿Ok? Lo que está sucediendo es que dentro de este try y catch, muchas de estas funciones, no me preguntes exactamente cuáles, tendríamos que comentar el try y el catch para generar el error de compilación correspondiente. ¿Ok? Bueno, son excepciones no verificadas, así que no estoy frito, ¿no? Comentándolos no puedo, pero no importa, les echo el cuento igualito. Algunas de estas funciones, posiblemente y en especial el create table, ¿okay? El insert, seguramente deben estar arrojando excepciones. No me pude conectar con la base de datos, o sentencia SQL incorrecta, cualquier cosa de ese tipo. ¿Okay? Entonces lo que sucede es que el flujo de ejecución entra al try y el catch, comienzan a ejecutar, y si por ejemplo aquí ocurre una excepción, el flujo de ejecución se interrumpe y en vez de ejecutar lo que está directamente abajo, se ejecuta el catch. ¿Ok? Y en este lenguaje igualito, o sea, al saltar el catch no retorna, es decir, retorna al punto de donde viene. No, el flujo de ejecución después del catch se ejecuta el finally. El finally siempre se ejecuta, haya excepción o no haya excepción. O sea, imagínense que todo salió bien, o sea, entré aquí en el try y catch, todo se ejecutó bien hasta aquí, cuando llegué aquí al final, ejecuté el final. Pero si ocurre alguna excepción en algún momento, cuando llego al punto en el que ocurre la excepción brinca al catch. Y después de que se ejecuta el catch, se ejecuta el final. Miren el try y el catch como una vulgar estructura de decisión. Porque no es otra cosa sino una estructura de decisión. Lo que está dentro del try y el catch está siendo probado por excepciones. Cuando se produce una condición, en cualquiera de las líneas dentro del try y el catch una excepción, el flujo de control salta al catch. Y pase lo que pase, al final siempre se ejecuta el final si lo tiene. El final es opcional. ¿Ok? O sea, véanlo como un if, solo que es un if que se dispara en función de excepción y que no siempre se dispara. ¿Alguna otra pregunta? Bien, consejo. Abran Eclipse y empiecen a hacer cosas. Cualquier cosa. Los de ingeniería de software, la semana que viene van a empezar a divertirse. ¿Okay? Los de base de datos todavía van a tener un arranque un poco más lento. Entonces, si quieren pulirse, si quieren poder responder adecuadamente, siéntense a programar. Programar es como tocar un instrumento musical. Si uno agarra el instrumento musical una vez al año, los que aquí son músicos y algunos saben que eso no funciona así. Si uno agarra el instrumento musical una hora diaria todos los días, una hora todos los días, pues de aquí a 6 meses o de aquí a 2 semanas o de aquí a lo que sea, uno ya tiene los motores prendidos y genera progreso, avance. Bien. Así como les mostré o les comenté sobre algunos sistemas de gestión de base de datos orientados a objetos, aquí les estoy mostrando algunos ORMs o algunos DAOs, sistemas de datos. Aquí hay algo que es interesante decir, ¿no? Fíjense que cuando uno hace esto en particular,
Si uno quiere una entidad cliente en la base de datos, una entidad customer, uno tiene que programar el DAO de customer, todos los inserts, todas las funciones, etc. Y uno tiene que programar el transfer object customer, programar todo eso. Entonces hay una tercera estrategia, o sea, fíjense que hemos hablado de dos estrategias: el ORM, donde esa transformación es automática; el DAO, donde la transformación es manual, pero yo tengo que codificar las cosas. Y hay una tercera estrategia que uno describe, por ejemplo, en un XML, uno describe la estructura. Uno dice, bueno, el cliente lo voy a guardar en la tabla tal, y tiene tal atributo, y tal otro atributo, y tal otro atributo. ¿Me siguen la idea? Y hay un programita que lee esa estructura y genera el código del DAO, y genera el código del customer automáticamente. ¿Ya? Entonces es algo que está intermedio entre los dos mundos, porque la transformación se hace, se sigue haciendo manualmente, en el sentido de que hay un DAO que la hace a pie. ¿Okay? Desde el punto de vista del cliente sigue siendo transparente porque uno utiliza el modelo de objetos, por lo tanto no hay problemas allí. Pero el DAO se genera automáticamente, genera código. ¿Okay? Me acordé porque, de nuevo, estos son varios frameworks y, por ejemplo, el que vamos a usar nosotros es Hibernate. En amarillo y en verde están marcados los que yo conozco en general, ¿no? Que de primera mano, ¿no? Castor es muy parecido a Hibernate, pero Castor tuvo problemas en la época en que estaban compitiendo estos dos y realmente se retrasó mucho, ¿no? Entonces Hibernate les sacó ventaja. Y Batis funciona como un generador de dados, si mal no recuerdo. O sea, uno describe ese mapeo, corre un programa y él construye los dados, genera el código de los dados como tal. ¿Okay? Torque creo que también funciona de esa manera. Hibernate fue tan popular que noten que lo portaron a .NET. ¿Okay? En PHP, menos mal que la gente de PHP hace unos 5 o 6 años más o menos se empezaron a dar cuenta de que tenían que progresar y de que la arquitectura de software no eran solo palabras bonitas, y el diseño orientado a objetos era algo que valía la pena explorar. ¿Okay? Y empezaron a crear frameworks de este tipo. Hay uno que era muy prometedor, pero realmente se quedó estancado. Era bastante parecido a Hibernate, que se llama STPDO. Yo no lo recomendaría hoy en día, lo usamos durante un tiempo. Propel es un generador de dados también, o sea, uno describe el mapeo y él genera el código con lo que se juega en el dado. Doctrine es muy parecido a Hibernate. Doctrine sí nunca lo he usado, lo conozco de referencias posteriores. Fíjense que en Python el más conocido y el más usado es Django, que en realidad es más una capa completa para desarrollar aplicaciones. O sea, no es solo persistencia, sino que también tiene el framework para desarrollar la parte web. Y en Ruby también hay una implementación de Ivatis, ¿no? De hecho, juraría que... sí, aquí está, fíjense, también hay una implementación de Ivatis para .NET. ¿Vale? Entonces, bueno, son algunas opciones interesantes. De nuevo, los que están en verde son los que yo particularmente más conozco. He escuchado de TopLink de Oracle, nunca lo he usado, hasta donde sé es bastante bueno, pero es propietario, y etc. ¿Okay? Bien, chicos, si no hay preguntas, con eso terminamos el overview de bases de datos orientadas a objetos. Vamos a sentarnos ahora a trabajar con esto, concentrarnos en Hibernate la semana que viene, y después de que nos concentremos en Hibernate, que ya podamos satisfacer las necesidades de ingeniería de software, comenzamos a trabajar con SQL, con consultas. ¿Vale? Si nadie tiene preguntas, entonces nos vemos el martes. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos aprovechar esta media horita que nos queda.